Ahora con Arturo Páramo, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador pues se ha mostrado, yo lo sentiría así un tanto desilusionado con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en algún momento él propuso. Dice que no lo han acompañado en la cuarta transformación, ha habido cosas como que ya no le han motivado ni gustado mucho. ¿Qué más dijo? Arturo, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Gonzalo? Así es, mira, tiene mucho que ver con lo que te acaba de relatar Jimena Mejía. El presidente López Obrador tenía como propósito, al inicio de su administración, reformar el Poder Judicial, porque según el presidente López Obrador, eso tenía que ver con echar a andar reformas constitucionales que pudieran beneficiar a él, a su partido y al gobierno y al pueblo de México, en ese orden. Y el presidente López Obrador pensó en algún momento en hacerlo a través de reformas constitucionales, pero debido a que ya en el periodo de la legislatura actual ya no tenía la mayoría para poder hacerlo, pues pensó en hacerlo a través de la Suprema Corte de Justicia, de impulsar reformas constitucionales que terminarían siendo atacadas por la oposición, que llegarían a la Corte y ahí los ministros podrían avalar las reformas constitucionales que él encabezara. Ese era el mecanismo que tenía pensado el presidente López Obrador para echar a andar reformas como la de la Guardia Nacional, que es la que se está discutiendo hoy y que pues ha sido algo complejo su desarrollo, o la de la reforma al sector eléctrico para beneficiar a la Comisión Federal de Electricidad, que se votó por muy poquitos votos a favor de mantener las reformas que hizo el presidente López Obrador. Entonces, a lo largo de su mandato, el presidente ha propuesto a 4 ministros de la Suprema Corte de Justicia que le eran afines en el discurso, en el proyecto político, han estado cerca de él. Eran Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel, Margarita Ríos Farjat y Loreta Ortiz, todos ellos cercanos a su proyecto durante muchos años. Los propuso y ahora el presidente ayer comentó que pues que se siente que se equivocó, esa fue la palabra que dijo, se equivocó al pensar que estos ministros podrían apoyarlo en sus reformas constitucionales. Dijo que si en algún momento estuvieron conscientes de apoyar a la que él llama cuarta transformación del país, pues al paso del tiempo, dijo el presidente, han preferido los términos jurídicos, es decir, han preferido hacer su trabajo, porque finalmente un ministro de la Suprema Corte de Justicia está ahí para interpretar la ley, interpretar la Constitución y pues actuar en consecuencia. Y el presidente lo que quería era gente afín, era gente que lo apoyara, era gente que estuviera con su proyecto, y pues por ello dice, se siente decepcionado, se equivocó, dice el presidente, al elegirlos y proponerlos para ocupar esos cargos. Fueron aprobados por el Congreso y pues están ahí, pero dice el presidente, ya no obedecen al proyecto que él está encabezando desde la presidencia de la República, lo cual también indica que en algún momento el presidente quiso influir en el Poder Judicial, algo que ya de suyo pues también es algo que llama muchísimo la atención, Natalo. Sí, claro, y en algún momento se pensó que Arturo Saldívar, el presidente, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pudiera ser proclive al oficialismo, pero no resultó tal efecto, ¿no? Como que al principio se veía muy buena relación entre el presidente de la República y el presidente de la Corte, pero pues parece ser que las iniciativas o las propuestas o las reformas que han llegado a esta instancia pues se han atorado ahí en la Corte y no han resultado positivamente como lo hubiera esperado Andrés Manuel López Obrador. Fíjate que siguen teniendo una buena relación, eso te lo cuento más allá de la nota informativa. El presidente López Obrador dio su informe de gobierno el 1 de septiembre, invitó al presidente de la Corte, al ministro Arturo Saldívar, estuvo en primera fila acompañándolo. Se siguen reuniendo el secretario de Gobernación, que es el enviado directo del presidente, con el ministro presidente Arturo Saldívar, sigue teniendo diálogo con él, pero es cierto, Arturo Saldívar ha tenido pues
independencia en sus decisiones, que no han simpatizado con el presidente López Obrador, y el claro ejemplo es el que se está discutiendo ahora en la opinión pública de la prisión preventiva oficiosa, que hay ministros que dicen desde ya que es violatoria de los derechos humanos, entre ellos está el ministro Saldívar, y López Obrador lo que está queriendo es mantener la prisión preventiva oficiosa para que los delincuentes no salgan inmediatamente a la calle con este esquema de la puerta giratoria, y el ministro Saldívar dice, no, pues es que se está violando los derechos de la gente, porque los tienen encarcelados no días, ni meses, años, muchos años, sin ser procesados, no se les enjuicia y tampoco se les sentencia, pero la gente sigue encerrada. Tal vez sean culpables, tal vez no, pero no se les enjuicia, que es el derecho que tiene todo mundo que está encarcelado, a tener un juicio, y además rápido, expedito, justo, y no se tiene. Entonces eso es un punto de inflexión también en la relación entre los dos, y el ministro pues sí ha sido proclive a algunas reformas que ha planteado el presidente. Recuerdo lo de la ley, la reforma eléctrica, pero en otras no. O sea, el ministro ha dado muestras más bien de independencia, como debe ser. Finalmente tienen que ser independientes. Ayer el nuevo presidente decía que los ministros, los diputados, los senadores tienen que ser independientes porque son otros poderes, pero después dice que lo han decepcionado los que él ha propuesto. Entonces es algo muy contradictorio también del presidente cuando habla del tema. Sí, y la verdad es que pues la oposición también, si le rascamos y analizamos un poco acerca de los argumentos de la oposición, pues también nos encontramos con el peligro de que en algún momento los imputados pudieran fugarse, y entonces pues estos juicios nunca llegarían, las audiencias se alargarían, y pues es como buscar el equilibrio también entre poderes para poder llegar a un acuerdo, ¿no? En este sentido. Sí, hay quienes dicen, bueno, si la prisión preventiva oficiosa es necesaria, pues que se ejerza durante un lapso bien específico, no que no sea, pues en algunos casos infinita, pues, o sea, sean años y años, que tenga un plazo. Pero también eso implica que los ministerios públicos hagan su trabajo, algo que no sucede, que los jueces también decidan de manera apegada a la ley, algo que también es muy cuestionable. En fin, es un tema bien difícil, porque sí tiene cierta dosis de razón el presidente. Si no hay, si se les deja libre a los delincuentes, pues van a haber mínimo 92,000 delincuentes o presuntos delincuentes que van a salir a la calle una vez más a delinquir. Pero también está la otra parte. Si no se les enjuicia, si no se les da un proceso expedito, es porque el Poder Judicial no tiene capacidad. Y ahí hay otro punto entre López Obrador y el Poder Judicial. El presidente propuso unas reformas al Poder Judicial para acelerar los juicios, para mejorar la defensoría de oficio, para que haya más jueces que defiendan de oficio a la gente. No se pudo concretar, no se llevó a cabo a la velocidad que quería el presidente, y ahí estamos, estancados en muchísimos juicios que están pendientes. Pues sí, así es, un pie del que cojeamos también el tortuguismo del Ministerio Público y el Judicial. A ver en qué termina todo esto. Le seguiremos, obviamente, el paso al tema. Muchas gracias, Arturo. Un abrazo fuerte. Seguimos pendientes. Hasta luego. Gracias por la información. 8:28. Regreso después de esta pausa comercial.